En este trabajo se pretende dar a conocer de manera general lo que representa la Ley de Ingresos de la Federación, abordando 4 temas importantes los cuales hacen posible su realización. Estas son finanzas públicas, política fiscal, política de gasto público, presupuesto o también llamado presupuesto federal. Desglosando cada uno de los apartados señalados en el punto anterior y de manera generalizada se abordará cada uno de ellos. Daremos inicio con las finanzas públicas, las cuales reflejan cómo se capta e invierten los recursos nacionales, representados por los impuestos generados por las empresas e individuos económicamente activos. Se puede argumentar que las empresas son las protagonistas de la actividad económica del país, porque son fuente de generación de empleos, distribución de ingresos y renta nacional, lo cual se lleva a cabo mediante el siguiente proceso. El proceso es captación de ingresos, que se realiza por medio de los impuestos y se recaudan a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Realización de gastos, egresos que efectúa el Estado para mantener el funcionamiento de sus organismos en inversión, obra pública, desarrollo social e inversión en empresas estatales. Con lo anterior, podemos decir que la vía tributaria en la obtención de ingresos financieros constituye el medio más adecuado para mantener sanas las finanzas públicas. Esto se recauda mediante la compra de bienes y servicios, los cuales indirectamente afectan a los contribuyentes, por ejemplo, el pago del IVA. Bueno, a continuación daremos inicio a lo que es la política fiscal, la cual la define Urquiza 2009 como un conjunto de medidas relacionadas al régimen tributario, gasto público, endeudamiento interno y externo del Estado, por medio de los cuales se determina el monto y la distribución de la inversión y el consumo públicos como componentes del gasto nacional, precedida por 2 grandes instituciones en México, que es el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para tener una mayor comprensión de dicha definición, daremos a conocer las funciones que realiza la política fiscal, como lo muestra en el siguiente cuadro sinóptico. Funciones de la política fiscal. Bueno, nos dice que es una herramienta utilizada por el país para llevar a cabo el desarrollo y equilibrio económico nacional mediante la captación e imposición de impuestos captados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y administrados por un presupuesto medido por gastos previstos. Otra función que tiene es que desarrolla instrumentos que mantienen la capacidad en el gravamen fiscal y la base tributaria nacional por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ejerce una función tratando de mantener mecanismos tributarios equilibrados para mantener una base tributaria cautiva, manteniendo los niveles de recaudación mínimos que permiten llevar las necesidades de desarrollo de los estados y nación. Esto también lo ejecuta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, otra de las funciones que tiene es que puede establecer o eliminar los tipos de impuestos de acuerdo a la transición económica del país. Estudia las variables macroeconómicas y microeconómicas. Esto lo hace el Banco de México. Se regula la inflación, tipo de cambio y reservas nacionales mediante mecanismos internos, ejerciéndose la política monetaria. El Banco de México, esto es quien lo ejecuta. Las funciones que realiza el Banco de México por medio de la política monetaria redunda en la captación de ingresos, donde se tiene mayor capacidad tributaria, contando con mayores recursos para la distribución del gasto público, que a su vez funcionará como referente para la estructuración del presupuesto nacional. Ahora daremos paso a lo que es el gasto público, el cual consiste en programar y proyectar los egresos y cantidades de recursos financieros emitidos para el cumplimiento de las actividades nacionales, regida por la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual está representada mediante un presupuesto para su posterior ejecución. Dentro de las funciones del gasto público está la de establecer las directrices sobre la forma en que se realizará el gasto público, así como la cantidad que se ejercerá en el transcurso del año siguiente mediante el presupuesto de egresos de la Federación, dividiéndose en 2 grandes rubros, que son gastos de capital de inversión y prestación de servicios y producción.
Los encargados de ejercer el gasto público son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y algunas dependencias, como son los tres poderes de la Unión, así como otros ramos generales. Dentro de ellos está el de Seguridad Social, Deuda Pública, Desarrollo Nacional, la participación de estados y municipios, saneamiento financiero, reconstrucción, órganos electorales, entre otros. Por último, mencionaremos el presupuesto, que consiste en la recaudación y el gasto público del sector, valga la redundancia, del sector público, es decir, del propio gobierno federal, mediante las empresas y los organismos descentralizados sujetos a control presupuestal, así como el resto de las entidades que están bajo control administrativo. Este presupuesto está dividido en empresas públicas y entidades controladas administrativamente, las cuales pagan impuestos y constituyen parte de los ingresos del gobierno, y se desarrolla y estructura de la siguiente forma: participación y coordinación sobre una base general y sectorial de todas las secretarías del Estado, así como de organismos y empresas públicas sujetos a control presupuestal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de preparar el documento de recaudación, donde se establece la cantidad de ingresos que por ese concepto se espera obtener presupuestalmente durante el siguiente año fiscal. Las diversas secretarías preparan sus estimaciones de gastos por sus propias operaciones y para todas las empresas o entidades controladas bajo su propia jurisdicción. Después de ser aprobado el presupuesto en la Cámara de Diputados y Senadores, la iniciativa de ingresos se convierte en la Ley de Ingresos de la Federación. Cuando la Ley de Ingresos de la Federación es aprobada por la Cámara de Diputados, se convierte en el presupuesto de egresos que otorga la autorización del gasto público. Cabe señalar que el presidente de la República tiene la facultad para autorizar incrementos en gastos durante el año fiscal como resultado de un aumento en los ingresos, y una vez estructurado y autorizado el presupuesto, se da turno al desarrollo de partidas que generan y aseguran la obtención de los recursos necesarios para el cumplimiento de lo presupuestado, el cual se aborda dentro de la Ley de Ingresos de la Federación. Con esto culmina esta pequeña reseña que aborda la Ley de Ingresos de la Federación, y le doy las gracias el haberse tomado el tiempo para leerlo.